El Vaticano tiene el servicio secreto más potente del mundo. Se dice que es el Mossad. No, es el Vaticano. Tiene servicio de espionaje, servicio de contraespionaje, academia de espías, es el país más pequeño del mundo y sus archivos, solo con decirte que la tecnología que usan para conservar sus imágenes es la misma que usa la NASA. ¿Y si el cronovisor es tecnología extraterrestre que no entienden y no saben usar y han conseguido ver algo, pero no saben usarlo más allá de esto, porque es tremendamente exótico? ¿Por qué en Estados Unidos un observatorio astronómico vaticano, en la parte justamente de Estados Unidos en la que tienen demasiadas bases secretas relacionadas con el secreto OVNI? Estados Unidos estaba desarrollando proyectos de manipulación mental, conocidos algunos de ellos bajo el nombre MKUltra. Habrían construido un aparato capaz de decodificar no solo sonidos, sino también imágenes en plano general del pasado. Cómo se construyó y qué fundamento tiene el cronovisor nunca se conoció. Y se asegura, Iván, que ese aparato existió y que el padre Ernetti consiguió ver escenas de la vida de Jesús como la Pasión. Nos dices que Bob Lazar quizás había sido intervenido por el gobierno mentalmente. Cuéntanos un poquito sobre esta hipótesis. Bob Lazar, un joven científico, es reclutado para ir al Área 51. Era feliz con su trabajo hasta que un día decide desobedecer en el pasillo, levantar la vista y asegura que ve a dos personas, a dos policías, escoltando a un ser con aspecto humanoide. Y si Bob Lazar fue manipulado mentalmente para decir una historia que desacredite lo que ocurre en el Área 51 y tapar la verdad que allí se oculta. Hola a todos y bienvenidos a Gran Misterio Podcast. Hoy nos volvemos a encontrar con nuestra amiga Lourdes Gómez, que hace mucho tiempo estuvo aquí en el canal y nos dejó una apasionante entrevista llena de un montón de temáticas. ¿Qué tal estás, Lourdes? Hola, Iván, un gusto saludarte, pues muy feliz de estar aquí contigo nuevamente en este espacio con toda tu comunidad que tan bonitos mensajes me han hecho llegar. Y bueno, pues muy agradecida con vosotros, súper feliz de estar aquí. De todas las entrevistas que he hecho, eres la que más se ha solicitado después de subirlas. Es decir, muchísima gente está muy contenta con tus investigaciones y me han pedido que repitamos y aquí estamos. Así que, bueno, desde mi comunidad te mandamos un enorme abrazo porque la gente está muy, muy contenta. El cariño es mutuo, me hace súper feliz saber esto y me anima mucho más a seguir adelante con el trabajo. Antes de empezar, para la gente que está entrando de nuevas en este canal, recuérdanos tus métodos de contacto y tu canal de YouTube para que la gente pueda ir y echar un vistazo a tu trabajo. Muchas gracias, Iván. Pues me llamo Lourdes Gómez, soy periodista y escritora. He enfocado mi carrera periodística al mundo de lo desconocido, que es lo que realmente me apasiona, y creo que son temas que, aunque no se les dé la importancia social requerida, son los que cambian, mueven el mundo y abren conciencias. Y hablo de todo ello y de mis investigaciones en mi podcast, que está aquí en YouTube como Noche de Lluvia Podcast, y también en Spotify con el mismo nombre, o si me quieren buscar en las redes sociales, donde más publico es Instagram como @insólitafamilia. Muy bien. Dicho esto, vamos a empezar con este podcast. Tengo una serie de temáticas que me gustaría tratar, pero una de ellas está muy relacionada con nuestra conversación cuando estuvimos hablando sobre apariciones marianas y también sobre la conexión del Papa Francisco con Parravicini. Estuvimos hablando un poquito y mencionaste la cruz orlada. Dejaste muchas incógnitas alrededor de este símbolo y la gente quería saber más. Cuéntanos un poquito, Lourdes, sobre el misterio que hay sobre el símbolo de la cruz orlada. Claro que sí, Iván. La cruz orlada es un símbolo muy interesante y hoy quería que tuviéramos esta conversación hablando de símbolos, porque muchas veces escuchamos símbolo, amuleto protector
no nos queda muy claro de qué se trata, pensamos más bien que se circunscribe únicamente al ámbito, no sé, de la magia o de este tipo de rituales y nada más lejos de la realidad. El mundo está lleno de símbolos y existen símbolos a nivel religioso, a nivel espiritual y a nivel contactista. Tengo aquí un libro de los dibujos proféticos de Benjamín Solari Parravicini, que es importantísimo cuando hablamos de Parravicini, porque en las redes sociales lamentablemente hay muchas psicografías falsas. La palabra psicografía es el nombre que se le da a los dibujos esquemáticos que realizaba Benjamín Solari Parravicini y son dibujos proféticos porque en la parte inferior tienen una leyenda que nos habla de algún aspecto que pues va a afectar al ser humano, a la humanidad en el futuro. Para poneros en contexto, Benjamín Solari Parravicini vivió a comienzos del siglo XX en Argentina. Él desde pequeño tenía contactos con el mundo feérico. Cuando se hizo mayor, una noche estando en su casa, empieza a escuchar una voz que le acompañó hasta el último día de su vida y que era una especie de guía. Se llamaba, según escribió, Parravicini Fray José de Aragón. Era una persona trascendida, más antigua que él, y le daba información sobre el futuro y le guiaba también en sus pasos en la tierra, ¿no? Le invitaba a que cultivara el arte, convirtiéndose Parravicini en director de una importante colección de arte. Sus obras de arte están en algunos de los principales museos de Argentina. Y luego tenemos estos dibujos que al principio Parravicini no les daba importancia. Incluso él llega a contar, Iván, que tiró muchas psicografías, porque él cuando salía de ese trance de escritura automática y veía lo que había hecho, decía, ¿qué es esto? ¿No? Sí, No sí. le daba importancia. Y Es fue Fray cierto. José de Aragón quien le dijo, tienes que archivarlo y guardarlo porque esto es importante, esto es lo que va a ocurrir. Por eso es tan importante que indiques que hay muchas psicografías falsas en Internet y tienes un libro que me gustaría que mostrases en pantalla, también indicases el autor, porque seguro que muchas personas ahora mismo irán a buscarlo. Así es, para fiarnos realmente de que son psicografías reales, porque déjame decirte que hay incluso psicografías inéditas. Hay personas en Argentina que tienen psicografías de Parravicini y no las sacan, no las dan a conocer. Son desde luego un auténtico tesoro. Hay muchos investigadores expertos en Parravicini como Gabriela de Cal que pugnan porque este patrimonio que es de todos vaya a parar a los órganos culturales correspondientes de la Argentina para que los podamos conocer. Entonces, para fiarnos realmente de qué psicografías son las que realmente Parravicini protagonizó, tenemos varios libros, en concreto estos. Este se llama Dibujos proféticos de Benjamín Solari Parravicini, lo publicó la editorial Kier, lo compiló un amigo íntimo de Parravicini, Sigurd von Gurm, se escribe así, lo acerco para que lo veáis en pantalla, y son 3 tomos. Este es el tomo número 2 que aparece en la cruz orlada, por eso lo tengo aquí, pero hay tomo 1, tomo 2, tomo 3, y luego también tenemos algunos de Parravicini con psicografías originales publicados por el padre de la ufología en Argentina, que fue don Pedro Romaniuk. Este tipo de libros los podemos encontrar pues en páginas como Todo Colección, en páginas, no sé, como Agapea, o sea, páginas realmente de libros antiguos, porque desde luego no son modernos, claro, pero tenemos la confianza de que son psicografías reales. Muy bien. Como decía, él tiró muchas, pero él vio muchas psicografías cumplidas. Él las vio y fue cuando se dio cuenta de la importancia de esos dibujos y los empezó a archivar. Y hay una serie de psicografías dedicadas a la llamada cruz orlada, que es un término que nace totalmente en Parravicini. Se trata de una cruz tipo griega porque sus 4 lados miden exactamente lo mismo. Tiene un corazón en la parte central de la cruz y está rodeada de llamas solares. Ese símbolo aparece en muchas psicografías de Parravicini y diciendo que va a ser un símbolo importante para la nueva humanidad cuando llegue el proceso que tendríamos que pasar
según Parravicini, de ese caos de Dios y caos del hombre, o lo que otros llaman fin del mundo, fin de la sociedad tal y como la conocemos. Una cuestión interesante sería indagar sobre cuál era la creencia religiosa de Parravicini. ¿Él mismo seguía lo que conocemos como el cristianismo o tenía una visión particular sobre las religiones? Porque claro, al mezclar esa cruz quizás está tomando parte del cristianismo. ¿Qué piensas al respecto? Parravicini era católico y muchas de sus psicografías hablan del destino de la Iglesia. Su guía era un fraile trascendido, Fray José de Aragón. Entonces, indudablemente, sus psicografías y su obra profética está marcada por sus creencias. Esto no es algo que demerite el trabajo de Parravicini, porque por lo menos desde mi punto de vista muy personal y lo que he podido investigar, en cada experiencia misteriosa, ya sea que la cataloguemos como extraterrestre, religiosa o paranormal, hay un componente fundamental que pone sobre la mesa el testigo. El testigo interpreta el hecho misterioso desde el punto de vista de sus creencias y es como querer decir que la objetividad existe. Recuerdo que cuando yo estudiaba mi carrera de periodismo en Sevilla, teníamos muchos debates en la clase de la licenciatura de periodismo, en la clase de literatura y periodismo, sobre si existía la objetividad. Y tras arduos debates con el profesor llegábamos a la conclusión de que no existía la objetividad. Siempre pones algo de ti, es indudable, en el texto, ¿verdad? O en el reportaje, pero sí existe la honestidad. Eso sí existe y eso sí lo podemos aplicar. Parravicini era católico, pero sus psicografías han dado la vuelta al mundo porque los aciertos no tienen parangón en relación a cualquier otro profeta del mundo. Claro. Por eso te preguntaba, porque da igual la creencia religiosa, simplemente estamos hablando de que hay una entidad que se manifiesta y lo interpreta la persona que ha podido obtener el mensaje. Pero claro, yo creo que con el paso del tiempo, con esas psicografías que se van cumpliendo, él tiene que haber adaptado mínimamente las creencias populares católicas a algo más. Aunque eso quizás nunca lo podremos saber. Pero sobre la cruz orlada, ¿qué importancia tiene en la psicografía del señor Parravicini? Es decir, si era uno de los términos que él mismo acuñó, ¿a dónde le llevó? Le llevó a considerar que este símbolo iba a proteger a las personas que lo llevaran por bandera cuando llegara este tiempo de los grandes cambios planetarios. No es una creación suya, la pone en las psicografías a través de la práctica parapsicológica de la escritura automática, ya que los trazos eran a una velocidad tremenda y sin que realmente él tuviera conciencia de lo que estaba haciendo. Y es este fraile con el que se comunica, Fray José de Aragón, quien dice que va a proteger, que va a ser un símbolo protector. Y esto mucha gente lo lleva por bandera hoy día, hasta el punto que pones cruz orlada en Google ahora mismo y vas a encontrar en Google Shopping que hay cruces orladas para todos los gustos. Vaya. La gente me manda tatuajes que se ha hecho de la cruz orlada. En el despacho de Javier Milei, presidente de Argentina, está sobre su mesa de trabajo la cruz orlada y hay mucha gente que la usa como un símbolo protector. Si quieres, Iván, que te lea algunas frases de las psicografías donde se habla de la cruz orlada, lo podemos hacer y pues me encantaría saber tu opinión. Claro que sí, adelante. Por ejemplo, tenemos una de ellas donde aparece pues como un personaje, una especie de máscara, como algo teatral. Es una psicografía donde dice Parravicini: comienza el advenimiento de la cruz orlada. Aún lo impide el caretón hipócrita de la civilización revolucionaria y el martillo de la gastada voz que fue la rebelión, y cae en fatiga. Comienza el amor. En todas las psicografías que se habla de la cruz orlada se alude al amor. En la siguiente dice cruz orlada, amor, Bizancio. Ahí lo tenéis.
Aquí hace un simbolismo entre la cruz griega o esa iglesia más bizantina, más oriental, y la cruz orlada. Por lo tanto, también incluso, y esto es hipotético, estaríamos teorizando, tendría que ver como un símbolo de lucha contra lo que nos llega desde Oriente y que está resurgiendo estos días, ¿no? Que es el martillo, esa pugna entre dos visiones muy diferentes de ver la política mundial resurge. Creíamos que había terminado con la caída del muro de Berlín, pero vemos que está viva, está pasando en estos momentos en Siria, donde tenemos a una facción liderada o apoyada por Estados Unidos y a otra que acaba de salir del país y que está protegiéndose en Rusia. Y la cruz orlada tiene que ver con esa parte oriental del mundo. Es como un símbolo de lucha contra eso. También veo, a ver, yo no sé interpretar las psicografías, pero sí que te puedo dar mi opinión sobre lo que he visto y lo que he escuchado cuando lo has leído. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero también veo como que hay una hipocresía que se ha intentado mantener, de ahí la máscara, y que se ha intentado frenar, pero que no tiene límite y ahora está explotando. Es decir, es como que se ha intentado frenar algo y ha llegado el momento, y ese momento es ahora. No sé, es claro, yo no sé interpretarlas, pero es lo que a mí me ha venido a la mente a la hora de escucharlo. Es muy interesante lo que comentas. Además, la cruz orlada en muchas psicografías aparece en manos como de personas que van como vestidas de santos, con túnicas o cubriéndose como si fueran monjes o monjas, y también aparece muy vinculada con el término la nueva fe. Es como un resurgimiento de una nueva espiritualidad diferente a todo lo que hemos conocido, y como si hubiera una nueva iglesia por nacer, y no sé si somos nosotros quienes lo vamos a ver. Lo que está claro es que ha habido incluso, Iván, investigaciones a nivel parapsicológico de la cruz orlada, y aseguran por parte de personas que la han estudiado a través de, bueno, pues prácticas como el péndulo, que no deja de ser una práctica de radiestesia, una práctica donde una persona pone sus supuestas capacidades mediúmnicas a través de la presencia de un elemento como pueda ser el péndulo o las varillas de radiestesia al servicio del análisis de determinados símbolos o espacios como energía telúrica. Y las personas que analizan la cruz orlada aseguran que revierte o cambia la energía negativa en positiva. No soy experta en radiestesia, no lo he hecho, pero os digo el dato, como que la gente que sigue la cruz orlada dicen que es capaz de hacer esto. Yo siempre he pensado que hay muchas posibilidades de que en términos de facultades paranormales, la mente humana sea una energía sutil no identificada por la ciencia o que emane una energía sutil que altera todo lo demás. Es decir, quizás nosotros mismos, la mente humana, utiliza el símbolo para enviar energía, porque el símbolo es lo que encierra las ideas y las ideas son lo que cambia el mundo. Si no, ¿por qué siguen manteniendo la pirámide del destino y el ojo Illuminati en el billete de $1? Porque hay algo detrás, ¿no?, que sabe manipular a la gente mediante el símbolo. Pero no hablo de términos de manipulación psicológica tan solo, no. Hay algo más. Hay una energía sutil, como decía Salvador Freixedo, ¿no?, que tiene que ver con el sufrimiento humano o todo lo contrario, con el amor también. Quizás hay una alteración con esos símbolos y la cruz orlada puede tener que ver también con, corrígeme si me equivoco, el apocalipsis. Porque si es el final y el reinicio de una era en cuanto a una nueva religión o una nueva iglesia, tendrá que pasar primero esa nueva Jerusalén, ¿no?, que era como una especie de ovni cuadrado que llevaba el advenimiento a todos. No sé si tiene que ver algo. ¿Qué es lo que piensas sobre lo que te he comentado? Estoy muy de acuerdo con lo que dices, Iván. Los objetos que tienen símbolos son poderosos por la energía que nosotros ponemos en ellos. Eso es indudable. Hace muy poquitos días
me impactó una imagen del Papa Francisco en silla de ruedas visitando un Belén que se ha instalado en el Vaticano, Ujú. y el niño Jesús, que aparece, es de una pieza de madera oscura, aparece con las manitas así y está en medio de un lecho, bueno, pues como no, que no está tapado, ¿no? Que te da sensación de frío o de que está desprotegido. El paño que cubre esa camita donde él está es un paño tipo palestino. Uh, Entonces, estamos hablando del poder de los símbolos. Eh, y lo he sentido yo mucho, Iván, lo que dices, cuando he investigado reliquias o he estado en presencia de reliquias. ujú. Yo no soy una persona sensitiva, no me dedico a enfrentar el misterio desde el punto de vista de esa parte porque lo hago como periodista, pero es indudable que sin ser sensitiva, cuando he estado delante de piezas como el Grial, he sentido una potencia fuerte, he sentido una Claro. emoción, o en Fátima que os contaba, y eso es porque hay una energía que se capta, que uno es capaz de sentir y que pervive en este tipo de lugares. A nivel de parapsicología lo llamaríamos impregnaciones. Ujú. Las hay tanto positivas como negativas, e incluso tanto en España como en México, en toda Latinoamérica está muy presente la idea del mal de ojo. Una de las tradiciones mágicas más importantes de España es cómo quitar el mal de ojo. Sobrevive, creo que en todas las familias, las abuelas tienen remedios y son eh, como maldiciones que te traspasan con la mirada muchas veces sin que seamos conscientes. Todo eso es energía. La energía se limpia con un huevo aquí en México, rezando el mal de ojo con aceite allá en España, pero todo es energía. Indudablemente no es el símbolo, como bien dices, es lo que ponemos en él. Claro, claro. De hecho, el vudú mata a muchísimas personas en Haití. ¿Pero por qué lo hace? Pues porque la gente cree al 100% en que el monje Bokor, con una maldición, va a afectar a una familia. Y es la creencia lo que hace que algo que no exista se vuelva real, porque el efecto es visible en la sociedad y es lo que importa, el efecto. De hecho, estuve en Escocia en la mansión de Aleister Crowley, apodado como el Mago Wow. Negro. Sí, bueno, la quemaron, hay mucha historia, pero impregnándome de las historias del señor Crowley, descubrí que él era mucho más inteligente de lo que se mostraba en prensa, porque él decía que la parafernalia antes del ritual, el impacto visual que ejercía entre las personas que se horrorizaban, ahí estaba la magia. Antes del ritual, el impacto visual, y es el poder nuevamente de ese símbolo, lo que cambia el alrededor de la persona. Pero cambiando otros temas, porque hay un tema que a muchas personas que nos están viendo le interesa, y es el tema del cronovisor, un aparato hipotético que tendría el Vaticano para poder observar el pasado. Un aparato muy tecnológico que puede ver tiempos de la historia humana que ya han pasado. Hay muchísimas historias y leyendas alrededor del cronovisor. Algunos dicen que es todo un fraude, algunos dicen que se ha inventado un fraude para tapar la verdad. ¿Qué es lo que sabes sobre el cronovisor, Lourdes? Es un tema fascinante y uno de los misterios más interesantes vinculados con el Vaticano y su archivo secreto. Una historia que comienza a mediados del siglo XX con un monje que vivía en una isla cercana a Venecia, el padre Pellegrino Ernetti, que no era, digamos, ninguna persona no estudiosa o no letrada. Era una eminencia en música antigua, una de las autoridades universitarias más importantes de Italia en el mundo de la música antigua y la prepolifonía. Y él, en su interés por estudiar la música antigua, que es muy interesante, pues cuando se encuentra algún instrumento antiguo, incluso prehistórico, ¿no? Reproducir ese sonido porque son sonidos que vienen directamente del pasado, intentando
captar esa música antigua o primigenia de la humanidad, llegó a conocer el ámbito de las psicofonías, de profesionales del campo de la parapsicología que se dedicaban a tratar de captar sonidos de otros tiempos en la creencia, nuevamente la energía, de que la energía queda latente en algún plano de la realidad y que podemos construir una especie de decodificador para tratar de bajar esa energía y hacerla otra vez visible o audible, en este caso en nuestro mundo. Si el transistor, la radio, la televisión hacen eso, ¿por qué no podía hacerse con una energía que no se destruye? Eso es la base de lo que pensó el padre Ernetti. Inició sus investigaciones en los años 50 y se asegura que gracias a la colaboración de una docena de científicos multidisciplinares de diferentes áreas que habrían trabajado con él en esta isla cercana a Venecia, habrían construido un aparato capaz de decodificar no solo sonidos, sino también imágenes en plano general del pasado. En este caso, la diferencia con las psicofonías es clara. Psicofonías se interpreta como voces del más allá o voces en nuestro tiempo, en nuestro momento, de personas fallecidas. En este caso, son voces del pasado, de esas personas y escenas de esas personas cuando estaban vivas. Y se asegura, Iván, que ese aparato existió y que el padre Ernetti consiguió ver escenas de la vida de Jesús como la pasión. A mí me surgen muchas dudas porque, claro, el sonido dentro de lo paranormal, las psicofonías, a ver, son ondas que pueden ser captadas por la máquina, pero la imagen, ¿quién estaba grabando si no existían cámaras? O es decir, ¿dónde está el punto de vista para la obtención de esas imágenes? Claro, también estaba pensando mucho en Belchite mientras hablabas. La Guerra Civil Española dejó en Belchite una de las psicofonías más extrañas de todos los tiempos, analizadas por un amigo mío llamado Pedro Amorós, que es todo, bueno, una eminencia en estos aspectos. Claro, como un amigo, yo también le quiero y le admiro mucho a Pedrito. Para mí es uno de los mejores en este aspecto. Y hablando de esto, claro, la psicofonía de Belchite era la explosión de una bomba que caía de un avión. Ya no hablamos de la voz humana, sino de una situación traumática. Y eso es lo que descoloca mucho la teoría que todo el mundo siempre ha creído sobre las almas y demás. Hay algo más. Es como si el tiempo dejase una huella. Claro, volviendo a esto, ¿qué opinas sobre las imágenes? ¿Cómo se captan unas imágenes en el cronovisor? Como bien decías, no era una época donde estuviese o existiese la parte del vídeo. Eran imágenes. De hecho, de lo poco que sabemos que Ernetti pudiera comentar, eran planos generales. No había planos detalle, ni imágenes de zoom, ni nada de esto. Eran imágenes muy generales. Y supuestamente hicieron fotografías de esas imágenes en el cronovisor. Pero el mecanismo, o digamos que la prueba científica o el informe científico extendido sobre cómo se construyó y qué fundamento tiene el cronovisor nunca se conoció. Sí. Nunca salió a la luz y precisamente, si quieres ahora te cuento esa parte de la historia, es una de las grandes penas del padre Ernetti, ¿no? Haber podido explicar a la comunidad científica su investigación. Si el cronovisor fuese real, quiere decir que el Vaticano es omnisciente, que puede observar cualquier momento de la historia en cualquier rincón del planeta. Eso es una locura. Se aseguró, y esto fue por parte de François Brun, sacerdote, escritor, que dio a conocer libros muy interesados también en las psicofonías, como Los muertos hablan, Los muertos nos hablan, se publicó tanto en francés como después en español. François Brun conoce al padre Ernetti, compartieron muchos años de amistad y es quien más ha hablado con conocimiento de causa de lo poquito que le comentó el padre Ernetti.
y decía que realmente el peligro o que el Vaticano se dio cuenta del poder de eso cuando en esas investigaciones del cronovisor el padre Ernetti se dio cuenta que no solo captaba hechos del pasado remoto, sino hechos de ayer. Cuenta François Brun una anécdota de que Ernetti habría podido captar la preparación de un robo, los planos para un robo en Roma y cómo se habría podido frustrar ese acto delictivo gracias al cronovisor. También se habla de que Ernetti recuperó, que eso era lo que a él más le interesaba, piezas musicales que estaban incompletas del pasado, tragedias griegas, romanas, que las completó, que no eran conocidas en su época y que cuando él presenta el trabajo en las más altas instancias vaticanas, el Papa Pío XII pues considera que se trata de algo peligrosísimo y que no puede salir a la luz de ninguna forma. Se dice que en esta historia del cronovisor existieron fotografías de Cristo. Se hicieron muy populares en Internet. ¿Qué opinas al respecto? Y sobre esto, tu opinión personal, ¿crees que es una historia real? Yo creo que la base de esta leyenda es real. Indudablemente toda leyenda tiene una base real. ¿Cuál es esa base real? No sé el grado de base real que haya. Con respecto a las imágenes, yo, si te soy honesta, creo que no existen imágenes. Creo que el cronovisor funcionó, pero que no hubo un soporte donde captaran lo que realmente el aparato hacía. Y las imágenes que se publicaron, porque todo esto salta a través del Domenica del Corriere, del Dominical, de uno de los periódicos más importantes de Italia, que publica que un sacerdote llamado Padre Pellegrino Ernetti ha construido una máquina para ver el pasado y adjunta dos fotografías, dos supuestas escenas de Jesús captadas con el cronovisor, un primer plano del rostro de Cristo alzando sus ojos al cielo y un plano general supuestamente de Jesús paseando con los apóstoles en un entorno que parece de campo, que algunos dijeron que podía ser el huerto de los olivos. Son imágenes falsas y la gente, y quiero dar mucho crédito a esto, ya ves que siempre critican al misterio, al periodismo del misterio, que nos inventamos cosas. Esa falsedad publicada en un medio serio, quien la desvela es la revista de misterio italiana, el Giornale dei Misteri, el Más Allá y Enigmas de Italia, que descubre que el primer plano de Cristo pertenece a un Cristo real hecho por un artista español en una iglesia cerca de Perugia, Italia, y en concreto la escena de Cristo paseando con los apóstoles pertenece a una obra de arte de un pintor holandés, si no recuerdo mal. Eran imágenes falsas. Desde luego la historia se desacreditó, cayó en el olvido, se vio como una auténtica broma, pero qué mejor forma de silenciar algo que desacreditarlo con unas imágenes falsas. François Brun, este escritor que tuvo tanta relación con Ernetti, dice que no necesitó hablar con Ernetti para saber que eran fotos falsas porque el padre le dijo siempre que no se podían ver primeros planos, que era una cosa muy de lejos, muy rudimentaria y que por lo tanto captar esas imágenes con ese grado de distinción que se publicaron en la época eran completamente falsas. Y se cree que hubo un alto o una llamada de atención fuerte al padre Ernetti, según François Brun, porque hubo personas que fallecieron, Iván. Ernetti le hablaba a François Brun de un determinado científico que hubiera colaborado con él si esa persona había fallecido. Y cada vez le hablaba de más personas. E incluso el padre Ernetti en un primer momento estaba abierto a la prensa. Habló con periodistas españoles, con periodistas del periódico de Aragón, para decirles que sí, que les concedía entrevistas, y luego desapareció abruptamente, se le silenció por completo, se le desacreditó, y como ocurrió con el padre Pío con sus estigmas, se le metió a la sombra en su convento durante muchos años, y lo que no sabemos, la gran incógnita, si el aparato existió
si existió, si existe a la fecha o se destruyó. François Brun defiende que Ernetti le aseguró, después de ver la traición vaticana y que le impedirían hablar de su descubrimiento a la prensa, que los planos y la investigación la guardó en 2 archivos diferentes, de 2 partes del mundo diferentes. Una de ellas sería Suiza, y hay gente que asegura que las partes que compusieron el cronovisor se conservan actualmente en el convento donde él hacía sus trabajos, desde luego separadas. El padre Ernetti, un año antes de morir, se entrevistó con Javier Sierra, gran amigo mío, maestro mío importantísimo, porque Javier siempre ha estado obsesionado con esta historia. Vale. Javier no podía entender que una persona, que una eminencia en el campo de la música se mezclara con un fraude y defendiera un fraude tan fuerte, ¿no? Y esa es la marca de veracidad más importante de esta historia, el currículum intachable de Ernetti. Y entonces Javier, que buscó durante mucho tiempo a Ernetti sin éxito, porque lo tenían apartado, de repente un día descubre que el padre Ernetti ha escrito un libro sobre el diablo. Y concede, por supuesto, pide una entrevista con el padre Ernetti y se va hasta Italia. Y tiene un espacio de tiempo cortito, es un periodista más de los muchos que estaban ese día acreditados para hablar con el padre Pellegrino Ernetti sobre supuestamente el libro del diablo. Pero Javier aprovecha la oportunidad y le pone al padre Ernetti delante la foto del primer rostro de Cristo. El padre Ernetti se enoja, de hecho falleció un año después, ya estaba muy mayor, se enoja y le dice, esa foto es falsa. Y Javier le dice, ya lo sé, pero dígame usted si es verdad que hizo esto. Y el padre Ernetti se va un poco de la lengua y le dice que, pues que él vio la crucifixión. Y Javier cuenta que cuando empieza a presionarle más, pero lo viste, pero ¿cómo? ¿Dónde? Ernetti se da cuenta de su error, de que ha hablado de más, se cierra en banda, agarra la grabadora de Javier, la apaga y le dice que se vaya de allí, ¿no? Javier sufrió mucho, como lo hubiéramos pasado cualquiera de nosotros si tenemos al alcance, tocándolo apenas con la yema de nuestros dedos, un momento tan crucial, y que te lo quiten de momento es fuerte, pero encontró las respuestas. Para él indudablemente hay una base real en la historia de Ernetti, y a partir de ahí abramos el abanico conspiratorio, Iván. Claro. ¿Existió o no existió? Si existió, existe o se destruyó. Si existe, está en el Vaticano. O algo que yo no me había planteado y que mucha gente, a raíz de que yo haya hecho un podcast del cronovisor, dice, inmediatamente me he ido a la novela Caballo de Troya de Juan José Benítez. Juan José de Benítez, en su novela, otra leyenda urbana es mi querido Juanjo, que también es mi maestro, se asegura que la primera edición de Caballo de Troya no ponía novela, ponía ensayo. Juanjo Benítez defiende que una fuente que le viene de los militares de Estados Unidos le habla de una máquina para ver el pasado y ver a Jesús y escuchar a Jesús. Y es la base de la saga Caballo de Troya. Yo no lo había relacionado, pero muchísima gente me ha escrito en los últimos días y me dice, ¿y si la fuente de Juan José Benítez es algo parecido al cronovisor y significa que, como todo, Estados Unidos extrajo esa tecnología? Yo no lo sé. Muy interesante. Desconocía la historia de Javier Sierra, pero aquí se pueden analizar de muchos puntos. Por ejemplo, Ernetti era una eminencia. Que se mezcle, como muy bien has dicho, en algo que luego se estipula que es un fraude es muy raro. Si la base es real, quiere decir que el Vaticano a la fuerza debería usarlo. ¿Por qué? Pues porque si lo que quiere es enaltecer la fe, ¿qué mayor prueba hay que mostrar los primeros planos del propio Jesús? Pero si no lo muestran, quiere decir que hay efectos secundarios. Es una máquina muy complicada, estoy especulando, una máquina muy complicada que al usarla provoca efectos secundarios muy peligrosos y por eso no la usan. Sería una hipótesis, porque si no, si tienen un poder tan grande,
para enaltecer la fe, que sería uno de los principales objetivos, ¿por qué no lo van a hacer? A no ser que no sea el principal objetivo y quieran otra cosa, o exista ese efecto secundario, porque a lo mejor estaríamos jugando con la línea del tiempo, con trastocar líneas paralelas en un multiverso también, porque si la ciencia nos enseña que existen otras líneas paralelas a la nuestra, esa máquina en teoría también podría observar eso, ya que las partículas pueden estar en varios estadios a la vez. En la física cuántica tenemos el principio de incertidumbre de Heisenberg. No puedes calcular la posición y velocidad a la vez de una partícula, porque está moviéndose como si estuviese formando otras realidades. Pero bueno, gato de Schrödinger y demás. En fin, quiero decir que quizás esa máquina, en una tercera hipótesis, no la tuviera el Vaticano y fuera controlada por el gobierno de Estados Unidos, y el Vaticano hubiese querido por todos los medios conseguir la máquina, pero no lo consiguió. Hay muchas hipótesis, muchos puntos que se pueden ver de diferentes perspectivas, porque creo que es una máquina prohibida. Si existiera, es algo muy complejo. Y inventar una leyenda por encima para tapar la verdad es algo que me parece factible. Si no, no entendería por qué este señor con una enorme reputación se viera involucrado en todo ello. Has mencionado también, bueno, antes de pasar a otro tema, coméntanos, porque ibas a decir algo, y luego vamos a pasar a otro, que también es muy interesante. No, solo estimado Iván que el padre Ernetti, según lo que afirmaba su amigo François Brun, que falleció hace poquitos años, estaba consciente de que era algo muy peligroso, que la humanidad no estaba preparada para manejar, y él también estaba de acuerdo de alguna manera con el silenciamiento y con conservar, vale, la información teórica, pero no tener de ninguna manera el aparato. Y eso me parece una decisión muy sabia, que él llevó hasta el final de su vida, incluso hasta su muerte, porque no es que ha fallecido el padre Ernetti, ha salido a la luz que a una persona le llegó los planos. No, él se llevó el secreto con él, porque si analizamos la historia de la humanidad, lamentablemente muchos avances y conocimientos científicos se ha usado no para un crecimiento y un avance de la humanidad, sino para todo lo contrario. Tenemos la tecnología nuclear, que bien usada podría servir, bueno, pues para todo el tema de la electricidad, para toda esa cuestión de no afectar tanto al planeta. Mal usada, a las pruebas me remito, en la situación prebélica que nos encontramos. Tenemos la inteligencia artificial, bien usada, bueno, pues podría ayudar, no sé, en cálculos complejos, en cuestiones médicas, en cuestiones de planificación de vuelos, no sé, un asistente para cosas positivas. Mal usada, ya se está intentando regular los robots pues que se dediquen a acabar con personas. Entonces, yo creo que no todo vale, y creo que ante un gran descubrimiento científico sí que debería existir el componente ético, el considerar si nosotros evolutivamente estamos preparados para eso. Totalmente. Por ello Nikola Tesla muchas de sus patentes las regaló. Lo que pasa que Estados Unidos también le robó muchas. También me ha venido a la mente otra hipótesis muy interesante. Recuerdo las palabras de David Grass, un exagente de los servicios de inteligencia que estuvo en el Congreso de los Estados Unidos denunciando un programa secreto del propio gobierno de Estados Unidos para la recuperación de ovnis y la tecnología que hay en su interior. Y él mencionaba que uno de los primeros ovnis recuperados fue en Roma, guardado en un almacén, llevado a Estados Unidos por otra vía. ¿Y si el cronovisor es tecnología extraterrestre que no entienden y no saben usar y han conseguido ver algo, pero no saben usarlo más allá de esto, porque es tremendamente exótico? Me cuadra porque hay una conexión muy grande Vaticano, Roma, David Grass y programas secretos como Constelación Inmaculada, que ha salido recientemente por Luis Elizondo. Hay
una pequeña conexión. Pero es una especulación tremenda. No lo sabemos, es que no podemos saberlo. Pero es una conexión lícita y también hay un campo de la conspiración que habla de esos vínculos entre el Vaticano y Estados Unidos en la parte extraterrestre. Tengamos en cuenta que sorpresivamente en un momento de las décadas de finales del siglo XX, coincidiendo también en parte con la historia del cronovisor, el Observatorio Vaticano se traslada primero desde el corazón de San Pedro, en la parte de los museos vaticanos, hasta Castel Gandolfo, en la residencia de verano de los papas, y después se abre una sede del Laboratorio Astronómico Vaticano en Arizona, justamente a medio camino entre Roswell y el Área 51, movida por jesuitas que, y existen con nombres y apellidos, los directores jesuitas del Observatorio Vaticano en Estados Unidos, que aseguran que se dedican a analizar a través de su observatorio eventos potenciales de asteroides en rumbo de colisión contra la Tierra y también a tratar de buscar la partícula de Dios. O sea, estamos hablando de unas investigaciones. ¿Por qué en Estados Unidos un observatorio astronómico vaticano en la parte justamente de Estados Unidos en la que tienen demasiadas bases secretas relacionadas con el secreto OVNI? No es baladí, no es casual, y tiene que haber un vínculo, por supuesto. El Vaticano tiene el servicio secreto más potente del mundo. Se dice que es el Mossad. No, es el Vaticano. Tiene servicio de espionaje, servicio de contraespionaje, academia de espías, es el país más pequeño del mundo y sus archivos, solo con decirte que la tecnología que usan para conservar sus imágenes es la misma que usa la NASA. La más avanzada del mundo, son las dos únicas instituciones del mundo que usan la misma tecnología de almacenamiento de imágenes. Claro, que yo sepa, había una colaboración NASA-Vaticano con ese telescopio que tienen, con ese centro astronómico. Hubo unas historias que la NASA tuvo que pedir ayuda al Vaticano para eso. No recuerdo muy bien, la traté hace unos años en Gran Misterio, pero también estaba esa colaboración. Lourdes, ¿tú has estado en el Área 51 y casi te detienen por ello? Sí, fue en septiembre de 2024, coincidiendo con mi cumpleaños. Vaya. Tuve la fortuna de celebrar mi cumpleaños en el Área 51. Nos fuimos con un grupo de yohaneros, y algo muy típico de mí, con un grupo de seguidores del canal de mi esposo, Johan Andía. Íbamos con una empresa, Iván, certificada de Las Vegas, que se dedica a hacer diferentes tours en español en la ciudad de Las Vegas. Hicimos con ellos el tour del Gran Cañón, hicimos el tour de Las Vegas capital, y contratamos el tour del Área 51. Y claro, todos los compañeros aquí en México se ríen porque dicen, o sea, no puede ser. Cuando te llevan al tour de las empresas que hacen este tour, te llevan por una parte muy turística de esa carretera extraterrestre, denominada así oficialmente por el estado de Nevada por los numerosos avistamientos que hay en esa carretera desde los años 50 hasta la fecha. Te meten por esa carretera, llegas a un poblado muy chiquitito, a un pueblo que se llama Rachel, que es el más cercano a la base, donde hay, digamos que, instituciones, sedes de hoteles, de digamos, más que hoteles, son pensiones, como el Alien Inn, que está completamente enfocado a la parte extraterrestre, y muchas tiendas de souvenirs. Y llegas hasta una puerta de la base, pues donde están acostumbrados que la gente va, se toma sus fotitos durante 2 minutos y se va, ¿no? Y nosotros contratamos el tour pensando que íbamos a hacer esto, y nos llevan por otra carretera diferente, Iván, muy poco transitada, donde veíamos hangares, pero así de cerca, y llegamos hasta la puerta de la base, contraria completamente a la del Alien Inn. Nosotros, sin saberlo, hasta el análisis que hice después, analizando mi GPS y todo eso, del posicionamiento de las fotos, nos bajamos alegremente, riéndonos. Llegamos, no recuerdo, creo que era 10:44 de la mañana,
y exactamente 4 minutos después de que apenas nos habíamos empezado a tomar fotos, vemos venir a un vehículo del interior de la base a toda velocidad y los guías como, porque éramos 2 camionetas, así súper nerviosos, vamos, vamos, vamos a las camionetas. Yo me quedé blanca, nos metimos en las camionetas, una de las camionetas se fue, consiguió irse y la nuestra la pararon. Se baja el policía vestido de militar del interior de la base. Mi hija estaba en el viaje, o sea, yo estaba súper nerviosa por mi niña y veo que empieza a hablar el guía súper nervioso a preguntar quién era, el nombre de la empresa y los datos de la empresa, lo apuntaron y ya le dejó continuar. Entonces esos 2, 3 minutos fueron de una súper tensión porque yo pensaba que nos quitaban la visa o nos llevaban al calabozo o qué. ¿Por qué nos llevaron a esa parte tan prohibida de la base donde no puedes estar ni 4 minutos? Yo no lo sé. A la fecha no entiendo por qué no nos hicieron el tour turístico normal, pero que fueron momentos de tensión y de que no es algo turístico y no es ninguna tontería, vamos, te lo confirmo de primera mano. No, claro, hay mucha gente que ha ido a la cárcel y hay historias de coches que se acercan al cartel, pasan más allá y desde lejos se ve humo, como que esos coches ya no van a volver. Hay unos vídeos de unas familias que entraron allí y ya no volvieron. Pero, claro, no sé si he entendido bien, me estás diciendo que no solo fuiste al área 51, sino que entraste en el centro del área 51 o en una parte prohibida. Yo desde esa carretera tan poco transitada veía hangares militares. Es una carretera de tránsito normal de Nevada donde encontré muchas historias de abducción de personas que transitando por la noche, sobre todo camioneros, traileros, por esa carretera que han visto luces y que a partir de ahí tienen sueños extraños y lo mantienen hasta la fecha. Y nos llevaron justamente hasta una de las puertas donde se veía no dron, no foto, o sea, te disparamos si cruzas esta línea, en ningún momento cruzamos la línea, Claro. o sea, pero sí nos estábamos haciendo fotos porque los guías nos dicen que te podías hacer fotos, o sea, no desde luego pasarte ahí un día y vamos a hacer una barbacoa, pero sí unos minutitos, hacerte una foto que están acostumbrados y no pasa nada, para nada, o sea, nos pasó un momento de gran tensión y yo a la fecha no entiendo por qué nos llevaron ahí. Y los compañeros de aquí se ríen, tengo un amigo, Jorge Luis Suxdor, que dice, pero es que conseguisteis lo que a todos nos gustaría, tener el vídeo de que casi te detienen, una heroicidad. No se siente así, ni me hubiera gustado que fuera así. Ojalá nos hubieran hecho el recorrido normal que hace todo el mundo y disfrutarlo de forma tranquila y no que yo pensaba realmente que nos iban a detener, que mi hija estaba ahí. A tal punto, Iván, que publiqué el vídeo de la cronología en mis redes sociales donde se ve cómo llega el coche, cómo llega la policía, cómo habla el policía con el conductor y lo tuve que bajar porque me sentí fatal, me empezaron a llegar comentarios, se empezó a viralizar yo como irresponsable, que por tener ahí una menor, que habíamos ido a Estados Unidos a cometer actos delictivos, me sentí fatal porque digo, nosotros íbamos de turistas, contratamos un tour con una empresa legal y pensábamos que íbamos a hacer lo mismo que cualquier turista. ¿Por qué pasó eso y nos llevaron por ahí? Yo no tengo ni idea y lo pasamos mal. Pues es muy extraño. Yo sé que hay tecnología oculta en las piedras, más allá del cartel típico. Salen unos cilindros y detectan infrarrojos, térmicas, o sea, tienen un montón de tecnología para asegurarse de que nadie pasa más allá. Aunque siempre han existido muchos mitos sobre el Área 51. Algunos decían que el área importante era una que se llamaba el área S4, que estaría a la izquierda de todo Groom Lake, donde Bob Lazar, un trabajador que se hizo muy famoso al contar todo lo que hacía, sus labores en el área S4 de 51, intentaba hacer ingeniería inversa de unos aparatos que había rescatado Estados Unidos y que parecían de otro mundo.
Todo el mundo dentro de las temáticas ufológicas conoce la historia de Bob Lazar, del el elemento 116 creo que era, o 115, 116. 115. Exacto. Moscovio se llamaba. Todo el mundo conocía esto, pero yo he visto tus investigaciones y planteas una hipótesis muy interesante que no he visto en otros sitios sobre Bob Lazar. Nos dices que Bob Lazar quizás había sido intervenido por el gobierno mentalmente. Cuéntanos un poquito sobre esta hipótesis. Es importante señalar que Bob Lazar es la primera persona que nos da a conocer la existencia del Área 51. Desde 1951, que empieza la planificación de esta base secreta militar, hasta 1989, hasta finales de los 80, no se sabe absolutamente nada, y el que le da la idea al mundo de que eso está ahí es Bob Lazar, un joven científico que poca gente sabe que había impresionado a uno de los padres de la bomba termonuclear, que trabajaba en este tipo de investigaciones. Es reclutado para ir al Área 51 y señala y sostiene en su testimonio que pues lo llevan al aeropuerto de Las Vegas, le introducen en un avión con las ventanas bajadas, lo aterriza al interior de la base, lo ponen al interior de un camión de una especie, aquí lo llaman en Latinoamérica combi, de una Sprinter, diríamos en España, con también las ventanas tapadas. Entra en un pasillo muy largo que lleva a Sigma 4, S4, el sector más secreto de la base subterráneo, siempre escoltado por dos personas que le piden que en ningún momento levante la cabeza, y que llega junto a varios objetos voladores no identificados, platillos, en diferentes grados de conservación, y que pues su misión era sacar tecnología o tratar de averiguar el funcionamiento y sobre todo el medio de propulsión de estos aparatos. Trabajaba siempre al interior con estos aparatos, pudo estar según él al interior de esos aparatos, pero también salía a ver los vuelos de prueba de esos aparatos en determinados días de la semana, siempre entre semana y siempre a altas horas de la madrugada. Durante muchos meses era feliz con su trabajo hasta que un día decide desobedecer en el pasillo, levantar la vista y asegura que ve a dos personas, a dos policías, escoltando a un ser con aspecto humanoide. Desde ese día él vive atormentado, piensa que ese ser humanoide es el dueño de los aparatos con los que él trabaja, no puede resistir la presión, le habla a su mejor amigo y a su esposa del tema, les cita en las inmediaciones del Área 51, uno de los días que supuestamente se iba a hacer una de las pruebas con esos aparatos, y les demuestra pues que su historia es real. Los descubren policías de la base, le quitan todas sus credenciales, y Bob Lazar, un día que iba pues con su carro por Las Vegas, escucha un disparo, siente miedo por su vida y decide contar la historia en televisión por si a él le pasa algo. Al principio sin dar la cara, y después, ante las constantes amenazas, directamente con su rostro al periodista George Knapp, para que la gente, si le pasa algo, sepa quién es y lo que ha vivido. Claro, las teorías son: Bob Lazar es un mentiroso, teoría que la comunidad ufológica mantiene a la fecha, se lo inventó todo, es un manipulador y no tiene forma de demostrar sus credenciales. Algo que, qué curioso, que a nuestros amigos se les olvida que no es la única persona a la que le han desaparecido sus títulos académicos. En España tenemos ejemplos como el de el ingeniero Alan Davis. También se olvidan nuestros compañeros que de los 4 polígrafos hechos a Bob Lazar, 2 superó la prueba del polígrafo, otros 2 salió resultado inconcluso, nunca falso, que Bob Lazar no ha cambiado en ningún momento su historia en todos estos años, a pesar de que cuando salió hace muy poquitos años el nuevo documental de Bob Lazar, todos decían: no, pues va a decir que mentía, va a reconocer su mentira. Mantuvo exactamente el mismo testimonio.
Es lo que Juan José Benítez llama la técnica de la nevera. Tú entrevistas a un testigo, en 2 años lo vuelves a entrevistar, en 4 igual. Si no cambia el testimonio, si te dice exactamente lo mismo, es porque lo vivió. Es muy difícil, hay que ser un superdotado, superhábil para no incurrir en una mentira cuando te estás inventando una historia con tal profusión de detalles. Y como dices, nadie ha estudiado la tercera vía, la vía que yo creo que puede haber instalado en la mente de Bob Lazar ese teatro que él nos cuenta no como un engañador, sino como un engañado, y es la vía de la manipulación mental. En la época en la que Bob Lazar trabajó supuestamente en esas instalaciones militares, Estados Unidos estaba desarrollando proyectos de manipulación mental, conocidos algunos de ellos bajo el nombre MKUltra, proyectos que tenían lugar y que el New York Times sacó a la luz esta información, más de 7.000 páginas de documentos desclasificadas sobre MKUltra, publicadas por uno de los diarios más prestigiosos del mundo gracias a la Ley de Libertad de Información, donde se asegura que tanto en instalaciones militares como en universidades, en cárceles, en hospitales y en orfanatos, llevaban a cabo prácticas de manipulación de la gente a través del uso de sustancias psicoactivas como el LSD, a través de descargas eléctricas, prácticas que iban desde tratar de borrar la mente de una persona, sus recuerdos e implantarles otros, y que se demostró que afectaron en mucho a las personas que participaron, algunos voluntariamente, la mayoría involuntariamente, en estos estudios. Tenemos el caso de uno de los terroristas más importantes de la historia de Estados Unidos, una bomber, que poca gente sabe que esta persona, que la tesis doctoral era un nivel de inteligencia Iván supremo, hasta tal punto que su tesis doctoral solo de fin de carrera solo la entendieron 3 o 4 personas que tenían sus mismos conocimientos en Estados Unidos, imagínate. El manifiesto que él lanzaba en su proclama, en su lucha contra el mundo, hay gente que lo ha analizado que dice que tiene un grado de profundidad increíble, pero estaba trastornado. Enviaba paquetes bomba, hería y acababa con personas. Tan inteligente era que fue el caso que más se le resistió al FBI en su historia. Hasta que detienen a Ted Kaczynski, el Unabomber, gracias a una palabra que detecta en el manifiesto y en sus cartas el hermano de Kaczynski, un refrán que su hermano decía mucho y que le llamó la atención. Por eso lo detectan a través de la lingüística. Y resulta que Unabomber, Ted Kaczynski, durante sus años universitarios, participó en uno de los estudios de MKUltra. Le hicieron eso de los electrodos, le implantaron cosas raras, le sometieron a un estrés súper importante y la defensa de Unabomber en el juicio justificó que antes de esos estudios Unabomber era un joven brillante con sus problemillas, pero normal, nunca había sido violento, y que todo inicia después de la manipulación mental. Entonces, en mi teoría personal yo me planteé, ¿y si Bob Lazar fue manipulado mentalmente para decir una historia que desacredite lo que ocurre en el Área 51 y tapar la verdad que allí se oculta? No lo sé, podría ser, puse esa hipótesis sobre la mesa porque tiene mucho sentido. El Área 51 es real. Estados Unidos no lo reconoce oficialmente hasta 2013. Nosotros nos enteramos en el 89 gracias a Bob. Entonces, sabemos que el área existe. Lo que no sabemos es si es real lo que él hizo y lo que allí pasa. Y creo que es importante su testimonio porque es un gran teatro. Y mucha gente dice, si tú puedes poner paredes tintadas, ¿por qué dejas la posibilidad de, a través del cristal, de que alguien levante la vista y pueda ver a ese ser? No tiene sentido. Efectivamente no lo tiene. Es un teatro perfecto que trastocaría por completo la vida de una persona como le ocurrió a Bob. Es una hipótesis mía, no lo sé. Es una buena hipótesis porque hemos visto que a lo largo de la historia
cuando una persona ha ido en contra del gobierno y ha revelado supuestos secretos, a la semana esa persona ya no estaba viva. ¿Por qué no acabar con Bob Lazar si ha revelado uno de los secretos más grandes de toda la historia de la humanidad? ¿Por el miedo a... oh, han acabado con él, entonces será verdad? No. Aquí las personas se olvidan de los casos a las 2 semanas. Quien manda es la televisión. El MK Ultra más grande que hay es la propia televisión, que hace olvidar a la gente cualquier cosa importante. Da igual si has revelado los secretos del universo, porque si acaban contigo, al mes nadie se va a acordar. Claro, es muy interesante que hayan dejado que Bob Lazar cuente su historia. Y creo que analizar los documentales nuevos que hizo Jeremy Corbell sobre el señor Bob Lazar, creo que fue Jeremy Corbell, analizarlos puede dar más datos a esa hipótesis, porque vemos a un Bob Lazar ya muy mayor, alguien que bien sostiene su historia, pero que pasan cosas raras en el documental, porque si no recuerdo mal hubo una redada en su laboratorio de su trabajo actual, esto es hace unos años, donde el FBI buscaba algo que él tenía oculto como peligroso, radiactivo. No sé si fue una excusa que inventó las autoridades, pero querían ir a por él. Y me parece también muy teatrillo haberlo mostrado en el documental. No lo sé, pero tu hipótesis es muy interesante por esto. Dicho todo Y esto, sabes una dime. cosa, amigo, perdona, hay otro detalle súper importante. ¿A ti te parece lógico y normal que Luis Elizondo, que para mí, ya te lo digo a nivel personal, es un manipulador y un Sí, sí. intoxicador total de la comunidad ovni, te parece normal que se siente en una audiencia pública ovni, que ponga su mano y su juramento de que va a decir la verdad y que tenga la desfachatez de decir que su vida corre peligro, que ha sentido miedo, porque Estados Unidos tiene tecnología extraterrestre en su poder y la comunidad le aplauda, y hayan sido las mismas palabras que dijo el señor Bob Lazar en 1989, que se ha demostrado que la base es real y que a la fecha sea un mentiroso? Perdona por ponerme así, pero me indigna mucho que una persona que está manipulando a nuestra comunidad de investigadores civiles, que no ha dicho nada nuevo de lo que no sepamos nosotros gracias a los pioneros de estas temáticas, tanto en España como en Latinoamérica, y se le aplauda por decir lo mismo que dijo Bob Lazar y que Bob Lazar siga en el ostracismo, me parece de traca. Yo ya dije hace mucho tiempo, antes de la audiencia, que Luis Elizondo había algo que no me gustaba de él. Siempre lo veía como alguien que aprovechaba o era un poco oportunista en estos temas. Me parece que, bueno, estoy recordando, él trabajó en un programa secreto del gobierno de Estados Unidos. Claro, él fue financiado para llevar a cabo esas Él era labores. director. Claro, Era claro. director de la ATIP. Él asegura que dirigía ese programa secreto de investigación OVNI y que se da cuenta, esa es su versión oficial, que cuando se da cuenta de que le están mintiendo a la población se siente muy mal y entonces se sale. Que Y ya es no es de la la misma inteligencia historia que Bob Lazar, y quiere, prácticamente. exacto, pero ¿sabes qué es lo más fuerte de todo? Que dice eso, que se sale y que porque él quiere decir la verdad y ya entra en la comunidad OVNI mundial y de repente empieza a hacer documentales. Y esto te lo digo de primera mano, porque tengo la información de primera mano. Viaja él y su equipo por toda Latinoamérica entrevistando a investigadores OVNI. Y tú sabes, porque sabes perfectamente lo que es, Iván, que te hagan un total para una entrevistita de televisión, como mucho te tienen 10, 15, 20 minutos máximo hablando de cositas muy generales. Las personas entrevistadas dicen que eran auténticos interrogatorios ¡Ostras! sobre datos muy concretos, Iván, de los metamateriales. Él quería saber dónde había restos de ovnis en Latinoamérica. Y cuando encontró a personas que tenían restos, pues si se los daba, él los aceptaba o incluso ofrecía dinero. Incluso, y este dato lo sé de primera mano, hubo personas que pudieron determinar porque familiares suyos
trabajan a alto nivel de países de Latinoamérica, que cuando pasaron los pasaportes de supuesto equipo de televisión saltó que estaban en activo en la parte militar. Entonces mi teoría muy personal es que esta persona es un intoxicador que sigue trabajando al servicio oficial de Estados Unidos para meterse en la comunidad ufológica, y me parece increíble que le aplaudamos y que toda la gente esté buscando su entrevista y su libro. Yo comparto también tu misma idea, porque parece que este hombre lo que quiere es seguir incrementando esas investigaciones internas del propio gobierno de Estados Unidos como agente doble. Primero, quizás destruyendo un poco la temática ovni, pero entre medias recuperando lo que le interesa. Pienso igual, Lourdes. Llegados a este punto, Lourdes, yo creo que hemos llegado al final de este podcast o video podcast. Ha sido todo un placer haber abordado todas estas temáticas que son tan interesantes y la gente, bueno, lleva preguntando durante muchos años, sobre todo temas de cronovisor y demás, que es un poco más desconocido, y creo que has dado mucha luz en este tema a la hora de descubrir que no todos son leyendas o historias, hay algo de verdad en estas, que es lo que nos tenemos que quedar e empezar a descubrir, investigar un poco sobre cuál es la parte real. Lourdes, te doy las gracias por haber estado aquí con nosotros y bueno, si quieres decir algo antes de acabar, este es el momento. Pues que muchísimas gracias, que siempre es un placer y un crecimiento. Me encanta charlar contigo de estos temas, que ojalá me vuelvas a invitar para hablarte de otras cositas que ahí tenía preparadas, de historias muy, de verdad, fascinantes relacionadas con símbolos que han ocurrido y que parecen increíbles, pero pasan. Los milagros pasan todos los días, el misterio es real, mires donde mires, y siempre hay una base cierta en las leyendas. El tema es que podamos tener los elementos para nosotros libremente, tener nuestra opinión totalmente respetable, pero con base real, con datos y análisis. Gracias por permitirme comentar de estos temas y bueno, pues un placer haber estado contigo. Muchas gracias, Lourdes. Pondremos los métodos de contacto y el canal en pantalla en este momento. Y nada, seguramente haremos una tercera en el tiempo, a ver si puede ser en físico cuando viaje a México, y así, bueno, podremos hacer algo diferente. Muchas gracias, Lourdes. Claro que sí. Gracias, Iván. Muchas gracias a toda la comunidad. Un beso enorme. Hasta pronto, amigos.